¿Qué tal amigos? Mi nombre es Gerson Renato Chávez y en esta oportunidad vamos a desarrollar un tema que es de interés en el ámbito de normas internacionales de información financiera. Si bien es cierto, la aplicación de la NIC 12 es muy importante, puesto que vamos a tener que reconocer activos y pasivos diferidos tributarios, ya que esto tendrá una consecuencia fiscal en el periodo que se está elaborando los estados financieros o en ejercicios futuros. Asimismo, la norma también trata acerca de revelar la tasa efectiva que se está aplicando, así como también qué valor le vamos a asignar a esos pasivos y activos diferidos. En reiterados párrafos, la norma menciona bastante acerca de las bases contables y las bases fiscales. Y es motivo del presente video que vamos a tocar acerca de las bases contables y bases fiscales. ¿De acuerdo? Bien. Antes que nada, pasemos a verlo desde un punto de vista práctico. Veamos el supuesto 1. Una compañía posee una maquinaria adquirida en el año 2011 por un valor de 20.000 y lo va depreciando de acuerdo a una tasa del 10%. Se requiere identificar la base contable y base fiscal al cierre del ejercicio 2012. Veámoslos desde este punto de vista.Nosotros tenemos aquí dos bases contables, ¿de acuerdo? Aquí está. Esta es la base contable. Se le denomina base contable a aquel valor que le asigna según NIF, es decir, si normas internacionales de información financiera me dice, vas a reconocer por 1.000.000, perfecto, ese es el valor según NIF. Pero en el otro lado tenemos la base fiscal. Aquí es distinto, porque la administración tributaria es el valor que debemos de considerarlo. Por ejemplo, supongamos que según SUNAT señale que el valor de un activo no será 1.000.000, sino será 900.000. Entonces, claramente podemos observar que existe una diferencia entre la base contable, que es el valor atribuido según NIF, y la base fiscal, que es el valor atribuido según SUNAT. Y esto ocasiona diferencias. Y estas diferencias trata acerca de la NIC 12. Ahora veamos el supuesto número 2. Cabe resaltar, antes de pasar al supuesto número 2, para precisar algunas cosas muy importantes, tenemos que tener en cuenta que las maquinarias, según SUNAT, se deprecian al 10%, es decir, tienen una vida útil de 10 años. Pero, según base financiera, la NIC 16 señala que los activos se van a depreciar en función a su vida útil. Supongamos que la compañía no está considerando el tratamiento según NIF. Lo único que está haciendo es reconocer la base fiscal según SUNAT y depreciándolo al 10%, al igual que la base contable, que lo estamos reconociendo la depreciación 10% año tras año. Entonces el tratamiento es similar, es igual. En ese sentido, no existiría diferencia, como podemos observar. El costo de esta maquinaria es 20.000. Por el 10%, pues tenemos una depreciación acumulada de 4.000. Claro que parece acá en este momento está acumulado, porque el 10% de 20.000 vendría a ser 2.000. ¿De acuerdo? Porque como se adquirió en el año 2011, ya hubo una depreciación de 2.000. Para el año 2012 se está acumulando la nueva depreciación de otros 2.000. La sumatoria de ambos es 4.000. Entonces, el costo de adquisición menos la depreciación de los 2 años, tendremos un valor en libros, o también más conocido como importe en libros, o valor neto de 16.000. ¿De acuerdo? El mismo tratamiento para base fiscal. Como podemos observar en el supuesto número 1, no existe diferencia, porque tanto la base contable como la base fiscal se están aplicando en la misma tasa del 10%. Entonces, no tenemos que reconocer ni activo ni un pasivo diferido.
Bien, pasamos al supuesto número 2. La empresa presenta su declaración jurada anual de tercera categoría por el ejercicio culminado 2014, considerando que tiene pendiente por cancelar vacaciones devengadas. Ojo, pero no las ha cancelado. Esto asciende por un importe de 60.000. Identificar la base contable y la base fiscal. A ver, la base contable ya habíamos mencionado que es el tratamiento según NIF, el valor que le asigna según normas internacionales de información financiera. Siendo así, nosotros cuando nos encontramos ante estas transacciones de beneficios a los empleados es de aplicación la NIC 19 y la norma señala que se tendrá que reconocer en función al criterio de lo devengado. Siendo así, si nosotros tenemos a un trabajador y hemos cancelado tenemos que reconocer las vacaciones, aún así se haya cancelado o no. ¿De acuerdo? Se tiene que reconocer en los estados financieros sí o sí, no interesa si no se pagó. Entonces, según NIC 19, gasto del ejercicio. Perfecto. Entonces, esta es la base contable según NIF. ¿De acuerdo? Que vamos a tener pendiente el pasivo por 60.000. Luego veamos la base fiscal. Según la base fiscal señala lo siguiente. Un momentito. Para que tú reconozcas ese gasto por vacaciones, has tenido que haber pagado los 60.000 antes de la fecha de vencimiento de la declaración jurada anual del impuesto a la renta, que en este caso es el 2014. Es decir, si la empresa tiene hasta la misma fecha de vencimiento para cancelar las vacaciones, si no lo hace, no es un gasto del ejercicio. Podemos observar que aquí en la base fiscal existe una excepción a al criterio de lo devengado, porque según SUNAT señala, págame y recién me reconoces el gasto, pero no, según NIF dice, no interesa si cancelas, es un gasto del ejercicio y punto. Entonces podemos observar que existen diferentes criterios y aquí sí va a haber una diferencia y se tiene que tratar de acuerdo a la NIC 12. ¿De acuerdo? Cabe resaltar también que muchos se pueden preguntar, ¿pero esto va a generar un activo o un pasivo? ¿No? Esa es la gran confusión. La norma habla acerca de cuando la base contable es mayor a la base fiscal o la base fiscal es mayor a la base contable. Olvídense de eso. Completamente déjenlo a un lado. Aquí prima el criterio, el análisis y la interpretación. Veámoslo desde este punto de vista. Si ustedes tienen un gasto en el 2014 que no será aceptado, pero quizá en el 2015 sí, ¿qué puede ocurrir? ¿El gasto disminuye la utilidad? ¿Sí o no? La respuesta es sí. Y al disminuir la utilidad existe una menor base tributaria, y al aplicar la tasa del impuesto a la renta también existe una menor, o mejor dicho, un menor pago de impuesto a la renta. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que sucede. Si estamos ante un gasto de vacaciones que no será aceptado en el 2014, pero sí en el ejercicio siguiente, y se tiene la certeza que va a disminuir la base tributaria, por lo tanto, vamos a tener que pagar menos impuesto a la renta. Entonces, si en ejercicios siguientes me hará pagar menos impuesto a la renta, ¿es un ahorro de impuesto a la renta o no? Por supuesto que sí. En ese sentido, vendría a ser un activo diferido. ¿De acuerdo? Bien. Ese vendría a ser el análisis para el caso del activo. Por el otro lado, para el caso de un pasivo, es evidente que en ejercicios futuros tiene que aumentar la base tributaria y como consecuencia también aumenta el impuesto a la renta. ¿De acuerdo? Bien. Y el tema de la medición, el valor que le vamos a dar a este activo y pasivo, lo vamos a tocar en otro tópico. ¿De acuerdo? Entonces, una vez haber hecho estos ejemplos, la compañía tiene que generar dos estados financieros al cierre del ejercicio.
Base fiscal, que ya explicamos que es el valor atribuido según SUNAT, y base NIF, que es el valor atribuido según normas internacionales de información financiera. Como podemos observar en este estado de situación financiera, en el rubro de las existencias tenemos como base fiscal 42.500, según NIF 10.000. ¿Qué pasó aquí? ¿Existe una diferencia o no? Por supuesto que sí. Esta diferencia ocurre porque se ha tenido que reconocer una pérdida o un gasto. ¿Y a cuánto asciende esa pérdida? A 32.500. Porque desde un inicio, las existencias, como podemos ver en el estado de situación financiera, es 42.500. NIF, SUNAT. Perfecto. Bien, 42.500. Pero ¿qué sucedió? Que según NIF señala lo siguiente: al existir una merma, una disminución de los inventarios, la mencionada NIC 2 señala que se tiene que reconocer una pérdida, por lo tanto los inventarios disminuyen. Entonces, lo que sucede aquí, que el gasto asciende a 32.500, ¿de acuerdo? 32.500. Entonces, cuando nosotros tenemos este gasto de 32.500, según NIF señala, ¿sabes qué? Él genera un gasto, ¿de acuerdo? Pero, según SUNAT, señala que, oye, un momentito, para que tú reconozcas este gasto de 32.500, primero tienes que sustentar o cumplir ciertos requisitos. Supongamos que el contribuyente no haya cumplido esos requisitos tributarios para sustentar el gasto por merma. Entonces, el gasto para efectos tributarios será cero, porque no cumplió los requisitos. Pero según NIF, no interesa la forma legal, no interesa si se tiene que sustentar mediante un informe técnico por un colegiado experto, la metodología empleada, no. Gasto del ejercicio y punto. Entonces, como nosotros sabemos, en los estados financieros, nosotros tenemos que reconocer el valor neto. Le vamos a poner de esta forma para identificarlo mucho mejor. Existencias neto. Entonces, según NIF, está valorizado en 10.000, pero según SUNAT, sigue siendo los 42.500. ¿Existe una diferencia? Por supuesto de que sí. Esta diferencia, ¿a cuánto asciende? De la resta entre según SUNAT y según NIF. Y vendría a ser 32.500. Una vez que yo tenga esta diferencia, recién tengo que determinar el diferido. Para determinar el diferido, lo primero que se tiene que hacer es aplicar la tasa del impuesto a la renta. ¿De acuerdo? ¿Sobre cuál? Sobre la diferencia. ¿Por el 30% o será por el 28%? Veamos que, supongamos que estamos elaborando el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2014. Estamos haciendo lo mismo que la diapositiva, ojo. Luego, la determinación del diferido va a depender, porque aquí tenemos que valorar este activo. ¿Por qué? ¿De qué tiene que depender? Precisamente, tenemos que analizar cuándo se revertirá este activo. Es decir, cuándo se aplicará, cuándo se utilizará el activo. Pues si será en el 2015, recordemos que la tasa del impuesto a la renta en ese año es del 28%. ¿De acuerdo? Y si es en el 2017,
para ese tiempo se tendrá que medir del 27%. Y si es para los siguientes años, pues será la tasa que en ese tiempo esté vigente y se aplique. Todo depende en qué año se va a revertir el activo. Supongamos que en nuestro caso el activo se va a revertir en el año 2015. Y para que se revierta, tiene que cumplir ciertos requisitos. Supongamos que la empresa tenga un planeamiento tributario y señale que en el 2015 se va a revertir este activo cumpliendo los requisitos tributarios. Entonces, la tasa, o mejor dicho, el valor que le vamos a asignar al 31 de diciembre de 2014 será del 28%, puesto que el diferido se va a revertir en el año 2015 y para ese año la tasa es del 28%. Esa es la mecánica, señores, acerca de cómo identificar las bases contables y fiscales, y así como también este pequeño ejercicio acerca de la medición del activo. ¿De acuerdo? Bien, eso vendría a ser todo. Como les había comentado, es un pequeño tópico que vamos a hacer muy continuo. Y nada, espero que se suscriban a este canal de YouTube y nos estaremos viendo en otra oportunidad con diferentes temas como la NIC 11, NIC 37, NIC 10, NIC 8, NIC 2, NIC 7. Vamos a tocar temas de auditoría tributaria, presunciones tributarias, los principales aspectos que se tienen que tomar en cuenta en una fiscalización tributaria. ¿Listo? Entonces nos estamos viendo en otra oportunidad.